El interior del jet Gulfstream G650 era un santuario de lujo y poder, un microcosmos de éxito flotando a 40.000 pies de altura. El aire era enrarecido, tanto literal como figurativamente, lleno del sutil sonido de copas de cristal y conversaciones sobre fusiones y adquisiciones. Abajo, el desierto de Atacama se extendía como un mapa arrugado, un paisaje de belleza hostil e indiferente a la riqueza que sobrevolaba sus dunas. Para los pasajeros, ejecutivos de alto nivel y sus familias, aquel era solo un tramo más de un viaje corporativo, una mancha ocre entre un evento de gala y el próximo destino de lujo. La atmósfera era de autoconfianza, la personificación de un mundo donde todo podía ser controlado, comprado y comandado. Antes de que esta historia continúe, necesitamos hacerte una petición muy urgente y directa. Estamos en una misión para alcanzar nuestra primera gran meta, llegar a los 1000 suscriptores, y es absolutamente imposible lograrlo sin ti. Si la historia de esta niña ya está empezando a conmoverte, te pido que te detengas solo un segundo y hagas clic en el botón de suscribir ahora mismo. Tu apoyo es el combustible que nos permite seguir dando voz a héroes silenciosos como ella. Y por favor, no te olvides de comentar desde qué ciudad o país nos estás acompañando. Leer tus comentarios nos da una fuerza increíble. Vamos a lograr esta meta juntos, en medio del brillo del cuero pulido y la madera noble, sentada en un sillón que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. Estaba Lía, una niña de 12 años. Sus auriculares con cancelación de ruido eran su armadura, un capullo que la protegía de la cacofonía social que no comprendía. Para los demás, era solo la hija callada de un empleado de bajo rango, una presencia casi invisible. Pero dentro de su silencio, el mundo de Lía era vibrante y ordenado. No oía las conversaciones, sino la sinfonía mecánica del avión, el zumbido constante de los motores, la vibración sutil del fuselaje, los ciclos del sistema de presurización. Para ella, el avión no era un medio de transporte, sino un organismo vivo y complejo, cuyo lenguaje entendía con fluidez. A su lado, Marcos, su padre, sentía una mezcla de orgullo y ansiedad. Ganar ese viaje en un sorteo de la empresa había sido un golpe de suerte increíble, una ventana a un universo al que no pertenecía. Miraba a su hija, inmersa en su propio mundo, y sentía el peso de las miradas curiosas. Él era su ancla, su traductor para un mundo que a menudo la veía como extraña o rota. Marcos sabía que la verdadera atracción para Lía no era el lujo o el destino, sino la promesa de ver de cerca los motores Rolls-Royce BR-625, una obra maestra de la ingeniería que solo conocía a través de los manuales técnicos que devoraba en su tablet. Él solo quería protegerla, sin darse cuenta de que pronto sería ella quien protegería a todos. En el centro de todo, como un sol en su propio sistema solar, estaba Arthur Monteiro, dueño de la empresa, del jet, y en su mente de todos a bordo. A sus 60 años, emanaba un aura de poder incuestionable, su voz de barítono cortando el aire con la certeza de quien nunca ha oído la palabra no. Se movía por el pasillo como un monarca, distribuyendo sonrisas condescendientes y apretones de manos, que eran más una afirmación de dominio que un gesto de cordialidad. Su visión del mundo era simple y brutal. Había líderes y había seguidores, y el valor de una persona se medía por su patrimonio neto y su capacidad de imponerse. Lía, en su silencio, ni siquiera registraba en su radar un detalle insignificante en el tapiz de su imperio. La transición del control absoluto al caos fue brutalmente súbita. Comenzó con una vibración anómala, una trepidación disonante que subió desde el suelo del avión, lo suficientemente fuerte como para acallar las conversaciones. Las copas de cristal, antes símbolos de estatus, temblaron peligrosamente en sus bases. Una mirada de confusión pasó por el rostro de los
Pasajeros, una breve grieta en su fachada de invulnerabilidad. El piloto, el capitán Silva, intentó transmitir calma por el intercomunicador, pero su voz era tensa. Aquella no era una turbulencia común. Era el presagio de un fallo, un error en la sinfonía mecánica que solo Lía, en su capullo de silencio, ya comenzaba a identificar y a temer, no por la seguridad, sino por la ruptura de la armonía perfecta de la máquina. Luego, el sonido, un estruendo metálico, seco y violento, proveniente del ala derecha, seguido de un silencio aterrador. El zumbido constante y reconfortante del motor de ese lado simplemente desapareció, reemplazado por un aullido agudo del viento contra el fuselaje. El jet se inclinó violentamente y el pánico, una emoción cruda y primitiva, explotó en la cabina. Los gritos perforaron el ambiente antes sereno. El mundo de Arthur Monteiro, construido sobre la premisa del control, estaba literalmente cayendo del cielo. El orden se deshizo en instantes y todos a bordo, desde el multimillonario hasta el empleado de bajo rango, fueron nivelados por un miedo primario y abrumador, el miedo a la caída, a la impotencia ante las leyes de la física que habían sido violadas. La voz del capitán Silva regresó, ahora desprovista de cualquier barniz de tranquilidad. Era el comando firme de un hombre luchando contra una máquina moribunda. Prepárense para un aterrizaje de emergencia. Prepárense para el impacto. Sus palabras eran un martillo, rompiendo cualquier resquicio de esperanza de que la situación pudiera revertirse. Por las ventanillas, el desierto ya no era una pintura abstracta, sino una realidad sólida y mortal que se acercaba a una velocidad vertiginosa. El avión descendía en una espiral inestable, la única ala funcionando luchando por mantener algún control, transformando el interior lujoso en una trampa a punto de cerrarse sobre todos ellos, un ataúd de alta tecnología. El impacto fue una explosión de violencia sensorial, un sonido de metal siendo rasgado, el chirrido ensordecedor del fuselaje arrastrándose por la arena y las rocas, y la sensación de ser lanzado contra los cinturones de seguridad con una fuerza aplastante. Polvo y humo invadieron la cabina, sofocando los gritos y sumergiendo todo en una penumbra caótica. Por un instante que pareció una eternidad, el mundo fue solo movimiento, ruido y dolor. Y entonces, un silencio abrupto y pesado, roto solo por el sonido de algunas alarmas moribundas y los gemidos de los heridos. El avión, antes un símbolo de poder, ahora era un despojo humeante, una cicatriz metálica en el corazón del desierto. Lentamente, la conciencia regresó a los supervivientes. La puerta de emergencia fue abierta, revelando un escenario desolador. El sol de Atacama era un agresor, un calor blanco e implacable que castigaba los ojos y la piel. Alrededor, un mar infinito de arena y rocas se extendía hasta el horizonte, sin una sola señal de vida o civilización. Estaban vivos, pero terriblemente atrapados. La realidad de la situación comenzó a instalarse, más aterradora que la propia caída. Allí, en medio de la nada, el dinero no valía nada. El poder era una ilusión. Eran solo 105 almas perdidas, con recursos limitados y la esperanza desvaneciéndose a cada minuto bajo el sol abrasador. El capitán Silva y Eduardo, el joven ingeniero de vuelo, fueron los primeros en actuar, su disciplina profesional superando el shock. Hicieron una evaluación rápida y sombría. La radio principal estaba destruida, el sistema de satélite dañado sin posibilidad de reparación. La estructura de la aeronave estaba comprometida, pero el foco principal era el motor derecho. Era una visión de carnicería mecánica, el carenado rasgado, componentes vitales aplastados y una fuga de fluido hidráulico que manchaba la arena. El diagnóstico fue rápido y brutal, la confirmación del peor miedo de todos.
Ese motor jamás volvería a funcionar y con él cualquier esperanza de comunicación o energía. Reuniendo a los pasajeros cerca de la sombra precaria del ala, el capitán Silva dio la noticia sin rodeos. El motor está destruido. No tenemos cómo repararlo. Los sistemas de comunicación de largo alcance están inoperativos. Estamos por nuestra cuenta hasta que noten nuestra ausencia e inicien una búsqueda. Las palabras cayeron como piedras, aplastando el optimismo frágil que algunos aún albergaban. La desesperación tomó formas diferentes: llanto silencioso, rabia explosiva, negación catatónica. Arthur Monteiro, el hombre que comandaba imperios, estaba impotente, su arrogancia deshaciéndose bajo el calor implacable, reducido a solo un superviviente asustado más. Mientras el caos emocional se desarrollaba, Lía se zafó de su padre. El ruido de los lamentos y las discusiones era agudo, doloroso, pero algo más fuerte la atraía: el silencio incorrecto del motor. Para ella, la máquina no estaba muerta, solo gritando de dolor en una frecuencia que solo ella podía oír. Se acercó a los restos, sus ojos analíticos recorriendo las líneas de fuerza, las fisuras en el metal, los cables rotos. No veía un problema insuperable, como los demás, sino un rompecabezas complejo, un sistema que había perdido su lógica y necesitaba ser reorganizado. Su cerebro ya estaba trabajando, descomponiendo la catástrofe en variables, ecuaciones y posibles soluciones. El sol comenzó su lento descenso en el cielo, pero el calor no dio tregua. La sombra del ala rota se alargó sobre la arena, un refugio insuficiente para las 105 vidas atrapadas en un limbo de incertidumbre. El agua potable era limitada, la comida escasa, y la vastedad del desierto prometía una noche fría y peligrosa. El pánico inicial comenzó a dar paso a un miedo más profundo y duradero. El miedo a la supervivencia. La estructura social que existía dentro del avión se había evaporado, y ahora todos eran iguales ante la fragilidad de la vida. El escenario estaba preparado, no para una disputa de poder, sino para una prueba de resiliencia, donde la salvación no vendría de la fuerza o la riqueza, sino de una mente que funcionaba de una manera que nadie allí podría siquiera empezar a imaginar. Con la caída de la noche, el calor del día dio paso a un frío cortante, un recordatorio implacable de la hostilidad de Atacama. El miedo, que durante el día había sido una ansiedad febril, se transformó en un terror silencioso y helado. Los supervivientes se agruparon, buscando calor y consuelo unos en otros, pero la tensión era palpable. Los recursos eran finitos, y cada botella de agua, cada paquete de comida, se convertía en un tesoro precioso. La esperanza, antes una llama parpadeante, ahora parecía una brasa débil, amenazando con extinguirse con cualquier ráfaga de viento frío del desierto, dejándolos a su suerte en medio de la inmensidad. Fue en ese vacío de liderazgo que Arthur Monteiro intentó reafirmar su autoridad. Acostumbrado a salas de juntas donde su palabra era ley, intentó organizar la crisis como si fuera un proyecto corporativo. Ladró órdenes, designó tareas e intentó crear una jerarquía en medio del caos. Su autoconfianza, aunque sacudida, era la única herramienta que conocía, y la blandía con la sutileza de un martillo. Para algunos, su actitud era un faro de normalidad en una situación anormal. Para otros, era la peligrosa arrogancia de un hombre que se negaba a aceptar que su poder se había vuelto inútil. Su primera gran iniciativa fue proponer la formación de grupos de búsqueda. «Necesitamos ser proactivos», declaró, señalando el horizonte oscuro. «Si nos quedamos aquí parados, moriremos». Fue el capitán Silva quien intervino, su voz tranquila pero cargada con el peso de la experiencia. «Señor Monteiro, con todo el respeto, eso sería un suicidio.
Nadie sobreviviría a una caminata de pocas horas en este terreno sin equipo, sin agua suficiente y sin saber a dónde ir. Nuestra única oportunidad es permanecer junto a la aeronave. El enfrentamiento entre la arrogancia ignorante y la lógica pragmática estaba establecido. La discordia se extendió como un virus por el campamento improvisado. Algunos pasajeros, acostumbrados a seguir el liderazgo de hombres como Arthur, apoyaron su plan, viendo la inacción como una sentencia de muerte. Otros, más racionales, se alinearon con el piloto, comprendiendo la dura verdad de su situación. El grupo se fragmentó en facciones y el aire se llenó de susurros y acusaciones. La lucha por la supervivencia no era solo contra el desierto, sino también contra la naturaleza humana, que bajo presión revelaba sus facetas más oscuras y desesperadas, amenazando la cohesión del grupo. Mientras los adultos libraban su batalla de egos y miedos, Leah permanecía en su propia órbita, gravitando alrededor del motor dañado. La luz de la luna bañaba el fuselaje destruido en un brillo fantasmagórico, y para ella, aquello no era un cementerio de tecnología, sino un laboratorio. Su padre, Marcos, la observaba desde lejos, con el corazón encogido. La envolvió con una manta, un gesto de protección que parecía inadecuado ante la magnitud del problema. Estaba dividido entre el instinto de protegerla del mundo y la creciente percepción de que el mundo de ella podría ser la clave para la salvación de todos. El proceso de Leah era metódico e intenso. No solo miraba, sino que sentía. Sus delgados dedos trazaban los bordes rasgados del metal, sintiendo las microfisuras que eran invisibles a simple vista. Se agachaba, con el oído cerca de ciertas partes de la máquina, como si estuviera auscultando a un paciente en estado crítico. Donde los otros veían un enredo caótico de cables y tubos, ella veía sistemas interrumpidos, circuitos abiertos y flujos de energía bloqueados. Estaba en un diálogo silencioso con la máquina, entendiendo su lenguaje de rotura y disfunción, mapeando el dolor del mecanismo. Su investigación reveló anomalías que el ingeniero, en su evaluación apresurada y pesimista, no había notado. Había una ligera torsión en el soporte del inversor de empuje, indicando que el fallo inicial había generado un torque muy superior al estimado. También notó una sutil decoloración azulada cerca de la bomba de combustible principal, una señal clara de sobrecalentamiento extremo que precedió a la explosión. Eran pistas, piezas de un rompecabezas que comenzaba a formarse en su mente con una claridad impresionante. No estaba solo viendo el daño, estaba comprendiendo la secuencia de eventos que había llevado al desastre. Con cuidado de no gastar la preciosa energía, encendió su tablet. La pantalla iluminó su rostro concentrado, reflejando decenas de iconos de manuales de ingeniería aeronáutica, archivos que coleccionaba como otros niños coleccionan cromos. Abrió el esquema del sistema de combustible del G6-50, sus dedos deslizándose por la pantalla, ampliando diagramas que harían que un ingeniero experimentado frunciera el ceño. Comparaba los dibujos perfectos de la pantalla con la realidad distorsionada frente a ella, su mente funcionando como una supercomputadora, calculando, analizando y, finalmente, formulando una hipótesis. Se acercó a su padre, con la tablet en la mano. «La bomba de combustible primaria está fundida», dijo, su voz baja, casi un susurro. Pero la línea de bypass del sistema de aire acondicionado usa un actuador de presión similar. Si recalibramos la polaridad y desviamos el flujo, podemos crear una alimentación secundaria. La potencia será inestable, pero podría ser suficiente para la ignición y los sistemas de comunicación. Marcos miró a su hija, tratando de descifrar la jerga técnica. No entendía las palabras, pero entendía la certeza en sus ojos. Aquella era su hija, en su elemento. Con la tablet como prueba, Marcos llevó a Leah hasta Eduardo, el ingeniero de vuelo.
El joven estaba sentado con la cabeza entre las manos, la imagen de la derrota. Lía, con una timidez que contrastaba con la audacia de su idea, le mostró el diagrama en la pantalla y señaló los componentes correspondientes en el motor. Eduardo miró, primero con escepticismo, luego con una chispa de curiosidad. La teoría era heterodoxa, rozando lo absurdo, pero la lógica interna, la forma en que conectaba sistemas que no fueron diseñados para interactuar, era innegablemente inteligente. La escena, sin embargo, atrajo la atención no deseada de Arthur Monteiro. Se acercó, su sombra cubriendo a los tres. Su rostro era una máscara de desprecio. Para él, esa interacción era el epítome del tiempo, perdido. En un momento de crisis, donde hombres de verdad deberían estar tomando decisiones difíciles, uno de sus ingenieros estaba escuchando a una niña extraña y sus fantasías digitales. La paciencia de Arthur, ya agotada por la situación, finalmente se rompió y decidió que era hora de restaurar el orden como él entendía. ¿Qué es esto? ¿Una clase de ciencias? Se burló, con la voz lo suficientemente alta como para que todos en el campamento improvisado pudieran oír. Estamos luchando por nuestras vidas aquí, y ustedes están perdiendo el tiempo con los dibujos de una niña. Por el amor de Dios, un poco de realismo. La humillación era intencional, una demostración de poder para reafirmar su estatus de líder del grupo. Quería dejar claro que las ideas que no vinieran de él eran no solo inútiles, sino también una peligrosa distracción. Lía, que vivía en un mundo protegido de las aristas más crueles de la interacción social, se encogió ante el ataque verbal. Aún así, intentó insistir, señalando la pantalla y el motor, repitiendo las palabras clave de su solución: bypass, actuador, polaridad invertida. No estaba tratando de desafiarlo, solo intentaba comunicar la solución que, para ella, era tan clara y obvia como una ecuación matemática resuelta. Su insistencia, sin embargo, fue interpretada por Arthur como terquedad y una falta de respeto a su autoridad recién declarada. Fue la gota que colmó el vaso para el millonario. Se volvió hacia Marcos, con el rostro rojo de furia. «Controla a tu hija», gritó, con el dedo apuntando al rostro del padre de Lía. «Ya tenemos suficientes problemas sin tener que lidiar con las fantasías de una niña rara. Llévatela de aquí y haz que se calle». Las palabras resonaron en el silencio de la noche, cargadas de veneno y prejuicio. Marcos, paralizado entre la furia y la vergüenza, tomó a Lía del brazo y la alejó, mientras los ojos de todos los demás pasajeros los juzgaban en la oscuridad. Sin embargo, cada palabra de duda que oía no la rompía, solo la aislaba aún más en su propósito. El verdadero desafío para Lía nunca fue demostrar su valía a los demás, sino resolver el rompecabezas que la consumía. El ruido de las opiniones ajenas era solo estática, interferencia en su comunicación con la lógica pura de la máquina. Es en esta resiliencia silenciosa donde encontramos la verdadera fuerza. La explosión de Arthur y la subsiguiente discusión entre los pasajeros crearon una ola de sonido caótico que se estrelló contra Lía. Para su sensible sistema nervioso no eran solo voces altas, eran agujas de sonido perforando su escudo de concentración. El mundo a su alrededor comenzó a distorsionarse, las luces de las linternas se volvieron cegadoras, las texturas de la ropa y la arena parecían arañar su piel. La sobrecarga sensorial, un enemigo que enfrentaba todos los días, estaba llegando con una fuerza abrumadora, volviendo el ambiente insoportable. Era una avalancha interna, una tormenta de información que su cerebro ya no podía procesar. Los rostros enojados, los gestos agresivos, el miedo en el aire, todo se fusionó en una única amenaza deforme y opresiva. Necesitaba escapar, necesitaba silencio, un espacio donde pudiera reencontrarse y reorganizar sus pensamientos.
El pánico comenzó a burbujear, no por el avión caído o el desierto, sino por la dolorosa intensidad del caos humano que la rodeaba por todos lados. Con un pequeño gemido, se soltó del agarre de su padre y corrió, buscando refugio de la tormenta sensorial. Encontró un pequeño espacio oscuro, bajo el ala dañada, un nicho protegido del viento y, lo más importante, de las miradas y las voces. Allí se acurrucó, abrazando sus rodillas, presionando los auriculares con fuerza contra sus oídos. Era su mecanismo de defensa, su manera de reiniciar un sistema que había colapsado. Necesitaba fragmentarse para poder reconstruirse de nuevo. Para Arthur y sus seguidores, esa huida fue la prueba definitiva de su inestabilidad. «Ben», dijo con el tono de quien ha ganado una discusión, «ni siquiera puede manejar una conversación. ¿Cómo podríamos confiar nuestras vidas a alguien tan frágil?» Su juicio fue rápido, superficial y totalmente desprovisto de cualquier empatía o comprensión. La vulnerabilidad de Leah, en lugar de generar compasión, fue utilizada como arma para desacreditarla por completo, reforzando el prejuicio y la ignorancia del grupo. Marcos se sentó a la entrada del pequeño refugio de su hija, formando una barrera humana. Su corazón estaba roto en 1000 pedazos. Había fallado en protegerla de la crueldad del mundo. En ese momento sintió el peso de todas las veces que tuvo que explicar el comportamiento de Leah, de todas las veces que vio el prejuicio en los ojos de los demás, pero en medio del dolor surgió una nueva determinación. Ya no se disculparía por quién era su hija, creería en ella, aunque fuera el único. Mientras tanto, lejos del drama principal, el ingeniero Eduardo no podía quitarse las palabras de Leah de la cabeza. Bypass, actuador, polaridad. La humillación pública que ella había sufrido le molestaba, pero era la lógica de su propuesta lo que lo atormentaba. Despreciando las órdenes implícitas de Arthur, tomó una linterna y regresó al motor. Necesitaba verlo por sí mismo, necesitaba saber si había la más mínima chispa de posibilidad en la idea aparentemente loca de esa niña. Esta vez no miró el motor en su totalidad, sino que buscó los componentes específicos que ella había mencionado, y para su sorpresa los encontró. La bomba del aire acondicionado, aunque en un sistema completamente diferente, de hecho utilizaba un actuador con especificaciones de presión que, teóricamente, podrían adaptarse. La línea de combustible pasaba a menos de medio metro de distancia. Su idea no era una fantasía, era un acto de genialidad lateral, un salto creativo que ningún ingeniero entrenado convencionalmente se atrevería siquiera a considerar. El capitán Silva, al notar la ausencia de su ingeniero, fue a buscarlo. Encontró a Eduardo debajo de la góndola del motor, la luz de la linterna revelando un rostro de pura estupefacción. «Capitán, tiene que ver esto», dijo Eduardo, con la voz embargada por la emoción del descubrimiento. «La niña creo que puede tener razón», explicó la teoría de Leah, esta vez no como una curiosidad, sino como un plan de acción viable, aunque extremadamente arriesgado. Silva era un hombre de manuales y procedimientos. La idea de canibalizar una parte del avión para improvisar una reparación en el motor iba en contra de todo lo que había aprendido en 30 años de vuelo. «Esto es una locura, Eduardo. Las posibilidades de causar una explosión son enormes». Pero la desesperación era un profesor persuasivo. Miró a los pasajeros asustados, a los suministros disminuyendo, a la inmensidad del desierto. La locura de Leah era quizás la única esperanza que les quedaba. «¿Qué tan seguro estás?», preguntó. Después de unos minutos, Leah emergió de su escondite. Estaba tranquila, su sistema interno reiniciado. La sobrecarga había pasado, dejando atrás un enfoque aún más agudo. Ignorando a todos, volvió a su tablet. Si las palabras no funcionaban, quizás las imágenes sí. Con una precisión quirúrgica, sus dedos comenzaron a dibujar en la pantalla. No era un boceto,
sino un proyecto detallado, con flechas indicando el flujo, notas sobre voltaje y diagramas de conexión. Transformó su compleja teoría en un lenguaje universal, un manual de instrucciones visual. Cada paso era claro, cada conexión era lógica. Dibujó cómo quitar el actuador del sistema de aire acondicionado, cómo fabricar una junta improvisada con el material aislante de una de las paredes de la cabina, y cómo invertir el cableado para recalibrar la función de la pieza. Era un plan de una elegancia y simplicidad geniales, nacido de la más profunda complejidad de pensamiento. Con una nueva y feroz convicción, Marcos tomó la tablet de las manos de su hija. No dijo una palabra. Caminó directamente hacia el capitán Silva y Eduardo, y en lugar de intentar explicar o defender, simplemente les mostró la pantalla. Dejó que el trabajo de Lía hablara por sí mismo, un testimonio silencioso de la mente brillante que habitaba su hija callada e incomprendida. El piloto y el ingeniero miraron el diagrama. El escepticismo en sus rostros se derritió, reemplazado por un asombro creciente. La claridad del plan era irrefutable. Los riesgos aún eran inmensos, pero el proyecto frente a ellos no era el delirio de una niña, era la obra de un ingeniero de nivel superior. La genialidad no necesitaba un diploma o una voz alta, simplemente se presentaba, innegable y pura. En ese momento, el liderazgo cambió de manos. El capitán Silva levantó la cabeza con la mirada determinada. Se volvió hacia la pequeña tripulación y los pocos pasajeros que aún confiaban en su juicio, ignorando a Arthur Monteiro y su grupo de escépticos. «De acuerdo», dijo, su voz firme cortando el aire frío de la noche. «Vamos a olvidar los grupos de búsqueda. Tenemos un nuevo plan. Vamos a intentar la idea de la niña». La decisión estaba tomada. El conflicto ahora no era solo sobre cómo sobrevivir, sino sobre en quién depositar la fe, en la arrogancia ruidosa o en la genialidad silenciosa. Bajo la luz fría y temblorosa de algunas linternas, un equipo improbable se formó alrededor del motor mutilado. El capitán Silva, Eduardo, Marcos y 2 voluntarios trabajaban con una concentración febril, sus alientos formando nubes de vapor en el aire helado. Lía no tocaba las herramientas. Era la directora silenciosa de esa orquesta del caos, de pie a una corta distancia, con la tablet emitiendo un suave brillo en su rostro. Observaba cada movimiento, cada tornillo apretado, lista para corregir la más mínima desviación de su plan. Al otro lado, el grupo de Arthur Monteiro observaba con los brazos cruzados, sus rostros una mezcla de escepticismo y desprecio, esperando el fracaso inevitable. El proceso de quitar el actuador del sistema de aire acondicionado fue de una delicadeza quirúrgica. Cada pieza era vital, cada cable un posible punto de fallo. Eduardo, con las manos temblorosas por el frío y el nerviosismo, seguía los diagramas de Lía con una reverencia casi religiosa. La niña se comunicaba con gestos precisos, un asentimiento de cabeza para continuar, un dedo levantado para indicar precaución, un señalar a la pantalla para enfatizar un detalle crucial. Un lenguaje sin palabras se estableció entre el ingeniero y la niña prodigio, una conexión forjada en la urgencia y el respeto mutuo por una lógica que trascendía la comunicación convencional. Marcos actuaba como guardián y asistente, sosteniendo la linterna, pasando herramientas y, sobre todo, protegiendo el espacio de concentración de su hija de cualquier interrupción. Veía en los ojos de ella una intensidad que nunca había presenciado, una llama brillante, de puro propósito. El miedo que sentía por ella estaba siendo reemplazado por un asombro abrumador. Su hija, la niña a la que había pasado la vida tratando de proteger del mundo, estaba allí, en medio del desierto más árido del planeta, comandando una operación para salvar más de 100 vidas. La realidad de la situación era tan fantástica que parecía un sueño. Las horas se arrastraron.
cada minuto estirándose en una eternidad de tensión. El metal frío quemaba los dedos y el agotamiento comenzaba a pesar sobre el equipo. Para los otros pasajeros, la espera era una tortura. Se acurrucaban en mantas, sus rostros pálidos y ansiosos vueltos hacia la pequeña isla de luz, donde el destino de todos se estaba forjando. Cada sonido metálico, cada chispa de una conexión, provocaba un sobresalto colectivo. La esperanza era una fuerza frágil y volátil, subiendo con un tornillo bien ajustado y desplomándose con una herramienta que caía en la arena. Finalmente, después de lo que pareció una vida entera de trabajo minucioso, el arreglo improvisado estaba completo. El actuador del aire acondicionado estaba conectado a la línea de combustible, una pieza de aislamiento sirviendo como junta improvisada. La creación parecía frágil, un remiendo absurdo en una máquina de millones de dólares. Eduardo se apartó, limpiando el sudor de su frente a pesar del frío. Miró a Lía, quien le dio un único y sutil asentimiento de cabeza. Estaba listo. Luego se volvió hacia el capitán Silva y con la voz entrecortada dijo: «¿Es ahora o nunca, capitán?» Un silencio pesado y expectante cayó sobre el desierto. Todas las conversaciones cesaron. Incluso el grupo de Arthur Monteiro se calló, la curiosidad mórbida superando su desprecio. Cada superviviente contuvo la respiración. El sonido del viento parecía haberse detenido. Era un momento de verdad absoluta, donde todas las teorías, toda la arrogancia y toda la esperanza serían puestas a prueba. El destino de 105 personas dependía de la ignición de un motor que había sido declarado muerto, resucitado por la mente de una niña que el mundo se negaba a entender. El capitán Silva caminó hacia la cabina, sus pasos pesados en la arena. Cada paso resonaba con la magnitud de la responsabilidad que llevaba. No estaba solo entrando a un avión, estaba entrando en la última arca de esperanza de su gente. Antes de subir, miró a Lía. La niña simplemente le devolvió la mirada, sus ojos diciendo lo que su voz no necesitaba. La lógica es correcta, solo sigue las instrucciones. Con ese último voto de confianza silencioso, desapareció dentro de la aeronave, dejando atrás un rastro de ansiedad. Dentro de la cabina oscura, iluminada solo por las luces de emergencia, Silva siguió la secuencia de arranque que Lía había anotado en la tablet de su padre. Era una orden de comandos contraintuitiva, diseñada para engañar a los sensores del avión y forzar el combustible a través del bypass improvisado. Sus manos, que habían pilotado aviones durante 3 décadas, temblaban ligeramente. Tiró de la palanca de arranque del motor derecho. Hubo un clic eléctrico, seguido de un gemido agudo. El motor tosió violentamente, una convulsión de metal. Humo negro salió de la turbina. Se ahogó. Intentó una vez más y, con un golpe sordo, se silenció. El silencio que siguió fue el sonido de la muerte de la esperanza. Fue un silencio absoluto, profundo, que pareció absorber todo el aire y toda la vida del ambiente. Los hombros del equipo de trabajo cayeron al unísono. El llanto bajo de una mujer cortó el aire. El experimento había fallado. El milagro no llegó. Marcos abrazó a su hija, tratando de protegerla de la ola de decepción que barrió el campamento. Pero Lía no parecía decepcionada. Parecía intrigada. Fue entonces cuando la risa cruel de Arthur Monteiro explotó en la noche, rompiendo el hechizo de desesperación. «¿Y bien? ¿Se acabó el jueguito?», gritó, su voz llena de un triunfo amargo. «Se los advertí a todos. Les advertí que era una pérdida de tiempo colosal». Se pavoneaba entre los pasajeros desolados, con el rostro exultante. Escuchamos a una niña, confiamos nuestras vidas a una fantasía infantil. Ahora miren dónde estamos, exactamente en el mismo lugar, pero con menos tiempo y menos esperanza. Sus palabras eran como veneno, corroyendo la moral ya fracturada del grupo. La desesperación se convirtió en ira.
Algunos pasajeros comenzaron a gritarle al capitán Silva, otros a Marcos. La frágil alianza construida en torno a la esperanza se desintegró. En un instante, dejando solo miedo y acusación. Para todos allí, en ese momento el fin había llegado. Estaban condenados a perecer en ese desierto, víctimas no solo de un fallo mecánico, sino de su propia credulidad y desesperación. Pero Lía no estaba escuchando los gritos. Tenía la cabeza inclinada, la mirada perdida en el vacío, los auriculares apagados. Estaba escuchando el silencio del motor fallido, y dentro de ese silencio percibió algo que nadie más podría, un zumbido casi imperceptible, una vibración de baja frecuencia, una resonancia eléctrica que no debería estar allí. Era el sutil sonido de un circuito abierto, de energía enviada al lugar equivocado. La ecuación estaba casi correcta, pero faltaba una variable, una única y minúscula variable. Dio el paso final, no para complacer a los demás, ni para ser una heroína, sino para demostrarse a sí misma que la lógica no miente. Era el clímax de su propio viaje, el momento en que su percepción única del mundo se convertiría en la fuerza que lo cambiaría todo. Esta transformación, de una observadora silenciosa a la agente decisiva de la salvación, es el corazón de su historia. Con los ojos desorbitados por el descubrimiento, salió corriendo de los brazos de su padre. «¡Lía!», gritó él, pero ella no se detuvo. Corrió hacia el motor humeante con una velocidad y determinación que sorprendieron a todos, haciéndolos callar. No había miedo en su rostro, solo la urgencia de una científica a punto de completar su experimento. No se detuvo a explicar, pues no había tiempo para palabras. Solo había tiempo para actuar, para corregir el error que solo ella había sido capaz de percibir. Alcanzó la góndola del motor, su pequeña mano señalando frenéticamente un pequeño componente que habían instalado, un actuador eléctrico del tamaño de un pulgar. Era una pieza aparentemente insignificante en el gran esquema de ese arreglo. Miró directamente a Eduardo, sus ojos transmitiendo un mensaje de urgencia, desesperada. Hizo un rápido movimiento circular con su dedo índice y luego señaló en la dirección opuesta, repitiendo el gesto 2 veces. El mensaje era cristalino. La polaridad estaba invertida. Eduardo, que había caído de rodillas en derrota, miró a la niña y entendió al instante. Un error tan pequeño, tan fácil de cometer en la oscuridad y bajo presión. Con la fe renovada por su certeza inquebrantable, se arrastró hasta el motor. Ya no había nada que perder. Sin dudarlo, desconectó los 2 pequeños cables del actuador y los invirtió. Saltó una pequeña chispa. Luego se levantó y le dio al capitán Silva, que observaba desde la puerta de la cabina una señal de pulgar arriba, un último acto de fe en la genialidad de esa niña. Dentro de la cabina, el capitán Silva vio la señal y la convicción en el rostro de su ingeniero. Respiró hondo, solo una vez más. Susurró para sí mismo. Tiró de la palanca de ignición de nuevo. El motor tosió una vez, tosió una segunda vez, más fuerte, y entonces, con un estruendo ensordecedor que sacudió el suelo del desierto, el motor cobró vida. El sonido no era el de una máquina moribunda, sino un rugido de poder puro y abrumador. El motor se estabilizó, transformando el rugido en un zumbido fuerte, constante y armonioso. El sonido de la vida, el sonido de un milagro. Por un instante que se alargó por una eternidad, el único sonido en el desierto fue el rugido poderoso y constante del motor resucitado. Nadie se movió, nadie habló. El shock fue tan profundo como la desesperación que lo precedió. Y entonces, como una presa rompiéndose, la emoción explotó. Un grito colectivo de euforia, incredulidad y alivio rasgó la noche, resonando por las dunas. Extraños se abrazaron, llorando y riendo al mismo tiempo.
Era una catarsis primal, la celebración de la vida recuperada de las garras de la muerte, un tributo ruidoso al milagro silencioso que acababa de ocurrir. Con la energía del motor restaurada, el panel de la cabina se iluminó como un árbol de Navidad, parpadeando con vida renovada. El capitán Silva, actuando con la rapidez que la situación exigía, corrió hacia los sistemas de comunicación. La radio principal, antes un trozo de metal inútil, ahora zumbaba con electricidad. Sintonizó las frecuencias de emergencia, con las manos firmes por primera vez en horas. Cada pitido y cada destello de luz en el panel eran una nota en la sinfonía de la salvación, una prueba tangible de que el plan imposible de Lía había funcionado imperfectamente. Entonces, la voz, distante, llena de estática, pero inconfundiblemente humana. Un controlador de vuelo de una torre de control a cientos de kilómetros de distancia respondió a su llamada de socorro. La posición fue enviada, la situación explicada en frases cortas y urgentes. Señal recibida, equipos de rescate en camino, manténganse en la posición. Cuando el capitán anunció la noticia por el intercomunicador del avión, una segunda ola de celebración, aún más intensa que la primera, barrió a los supervivientes. Ya no estaban solos, estaban salvados, y se lo debían todo a una niña de 12 años. En medio de la alegría contagiosa, Lía permaneció en su propio santuario de paz. No se unió a los abrazos ni participó en los gritos. Simplemente se sentó en un trozo de metal, a una distancia segura del motor, y escuchó. Para ella, la verdadera recompensa no era la gratitud ni el reconocimiento, sino el sonido, el zumbido armonioso, estable y perfecto del motor, funcionando como debía. El rompecabezas estaba resuelto, el sistema roto estaba reparado, la armonía mecánica del universo en su pequeño rincón del mundo había sido restaurada. Para Lía, esa era la verdadera victoria. A medida que la adrenalina inicial disminuía, los pasajeros, uno por uno, comenzaron a notar la figura silenciosa de Lía, sentada sola. Movidos por una ola de gratitud y vergüenza, comenzaron a acercarse a ella, ya no con miradas de lástima o desconfianza, sino con una profunda reverencia. Un ejecutivo que antes la había ignorado, ahora se arrodillaba frente a ella, con las lágrimas corriendo por su rostro, y susurraba un «gracias» que parecía llevar el peso de toda su vida. Eran peregrinos acercándose a un oráculo, rindiendo homenaje a una mente que habían despreciado y que al final los había salvado. Cada acercamiento era una lección silenciosa y poderosa. Aprendieron de la manera más brutal e inolvidable que la genialidad no tiene una apariencia estándar. Aprendieron que la capacidad de resolver los problemas más complejos puede residir en alguien que no se comunica de la manera que ellos esperan. La niña que habían etiquetado como extraña y frágil poseía una fuerza y una claridad de pensamiento que superaba la de todos ellos juntos. En ese desierto, sus prejuicios fueron expuestos y reducidos a polvo, tan áridos como el paisaje circundante. Alejado de todos, Arthur Monteiro observaba la escena, una estatua de shock y humildad. El rugido del motor no fue solo el sonido de la salvación, fue el sonido de su mundo, construido sobre la jerarquía, el poder y la arrogancia, desmoronándose en ruinas. Su dinero no valía nada, sus órdenes eran inútiles. Su vasta experiencia en dominar a otros hombres demostró ser una completa tontería ante un problema real. Él, el rey, era el más inútil de todos, mientras que la persona a la que más había despreciado se había convertido en la salvadora de todos. Con el peso del mundo sobre sus hombros, caminó lentamente hacia Lía y su padre. La arrogancia había desaparecido de su postura, reemplazada por una fragilidad que no sentía desde hacía décadas. Se detuvo frente a ellos, y por primera vez en su vida, su voz no transmitía mando, sino una profunda y temblorosa vergüenza. «Niña»,
comenzó con la voz quebrada. Yo pido disculpas. Luego se volvió hacia Marcos frente a todos. Y a usted, señor. Pido perdón por mi ignorancia y por mi crueldad. Estaba equivocado, totalmente equivocado. Arthur entonces miró al grupo de pasajeros que lo observaba y dijo, en una confesión pública de su propio fracaso, todos nosotros estábamos enfocados en el problema equivocado. Estábamos gestionando el pánico, el estatus, nuestro miedo. Luego señaló a Lía. Ella no. Ella estaba enfocada en la solución. No le importaba nada de eso. Solo quería arreglar la máquina. En ese instante, resumió la lección más importante de sus vidas. Mientras ellos estaban perdidos en el ruido humano, ella estaba escuchando el zumbido del silencio. Lo que Lía realmente conquistó esa noche no fue la aceptación de los demás, sino la prueba irrefutable de que su propia manera de ver el mundo era no solo válida, sino extraordinariamente poderosa. El mayor premio no fue el agradecimiento, sino la armonía del motor funcionando. Esa es la esencia de la autoconfianza. El viaje de ella nos enseña que la verdadera fuerza reside en ser fiel a quien eres. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre el valor de las mentes que piensan diferente, esperamos que te suscribas y continúes apoyándonos. Juntos podemos dar voz a más héroes silenciosos como Lía.